Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas, uniendo el cielo y la tierra. Lección número 6 para el sábado 7 de febrero de 2026. Confianza solo en Cristo. Bienvenidos, queridos hermanos y queridos amigos, a Escuela Sabática Fácil, ¿verdad? Es un honor, un gozo, un privilegio el poder estar con ustedes en estos comentarios de la lección de la Escuela Sabática. Como siempre, su amigo y hermano en Cristo Jesús, Néstor Salguera. Y su hermano en Cristo, César Vargas. Bueno, Néstor, gracias a Dios por darnos la oportunidad de una nueva lección. Amén. Y bueno, ya estamos llegando al centro del trimestre. Del trimestre, así es. Así que aprovechemos. Estudiemos, y como decía César, en algunas lecciones pasadas tú decías, repasemos esto, que no solo sea esta semana, sino que lo tengamos y lo volvamos a repasar. ¿Sí? Familia, también recuerden que estamos estudiando, César. Sí, el consejo sobre la hora de la escuela sabática escrita por nuestra hermana Elena de Guay. Y el consejo de este día se encuentra en la página 57 y dice que los padres deben de poner aún más cuidado en que sus hijos aprendan las lecciones de la Biblia que el que ponen para que aprendan las lecciones de la escuela secular. Deberían aprender mejor las lecciones bíblicas que la de la escuela. Amén. En otras palabras, hay que inculcarles la enseñanza o los principios bíblicos más que estarles enseñando lo que le enseñan en la escuela, porque lo más importante que nosotros debemos aprender es acerca del carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Conocer a Dios? Sí, como dice el versículo de Proverbios, hay que instruir al niño cuando es pequeño, porque es cuando está más receptivo a la palabra. Es una esponja, ahí todo absorbe, ¿verdad? Bueno, recuerden que estamos estudiando entonces el folleto de nuestro primer trimestre de este año 2026, uniendo el cielo y la tierra. Así es. Y hemos llegado a la lección número 6 para este sábado 7 de febrero del año 2026, y tiene el título, César. Confianza solo en Cristo. Porque Él es el que hace esta obra, ¿no? Amén, así es. Vamos a pasar entonces a orar y luego al comentario. Querido Dios y Padre amado, gracias te damos porque nos has bendecido, nos has ayudado, Señor, y has puesto en nosotros, Señor, el deseo, el anhelo de querer aprender acerca de ti, Señor, acerca de tu palabra. Por favor, Padre, instrúyenos, danos sabiduría, que tu Espíritu Santo, Señor, nos vivifique, nos restaure también, y que podamos, oh Dios, ser semejantes a ti. Te pido, Padre, por cada persona que nos está escuchando y viendo a través de esta plataforma, que seas tú, oh Dios, obrando en sus vidas y supliendo cada necesidad nuestra. Amén. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. César, ¿puedes compartirnos el texto para memorizar? Así es. Filipenses capítulo 3, versículos 10 y 11. A fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Amén. Qué maravilloso este texto. Dice, a fin de conocer a Cristo. O sea, que todo la predicación de Pablo es que Pablo te lleva al conocimiento de Jesucristo. Sí. ¿Verdad? O sea, ese es su objetivo. Y Jesús lo dijo, ¿no? Cuando dijo que estudiáramos la Escritura, porque no para que ellos nos salven, sino porque vamos a conocer al Dios de la salvación. Al Dios de la salvación, así es, en San Juan 5, 39. Es importante. César, hay algo en nosotros que nos hace desconfiar de la salvación solo por la fe sin las obras, ¿verdad? Es decir, por alguna razón. Todos tendemos a apoyarnos en nuestras obras como si estas fueran parte de la fórmula para nuestra salvación. Pero aquí Pablo está abordando este punto en una vigorosa polémica contra quienes insistían en que la circuncisión era necesaria para la salvación. Así es. Hoy un grupo que eran cristianos, pero eran judaizantes, le llaman. Ellos creían que todo el que se convertía tenía que hacer todo lo que ellos participaban como judíos. Pero Pablo deja aquí en claro, dice la lección, que la justicia procede de Cristo como un don que es aceptado por la fe y que no es el fruto de la obediencia de la ley. Y hay que ver, porque aunque la circuncisión todavía en ese entonces ya estaba reciente, pues todavía no se había, como era la iglesia primitiva, siempre ellos practicaban eso, pero ahora Jesús había dejado, en vez de la circuncisión, ya había comenzado lo que era el bautismo. Así es, pero como te digo, todavía había gente que creían que era necesario
porque no entendían que ya para salvarse por medio de Jesús no podemos hacer nada más. Así es. Bueno. Siempre tenías que hacer algo para alcanzar la salvación. Cuando Cristo dijo que todo, ¿verdad? La salvación es solamente por gracia. César, la propia reforma protestante comenzó con este mismo tema. El papel de la fe y las obras en la experiencia de un seguidor de Cristo es definitiva. Cristo lo es todo para nosotros. El autor y perfeccionador ¿de qué? De la fe. De la fe, dice Hebreos 12:2. Cuando nuestras prioridades están en el lugar correcto, podemos vivir con la certeza del amor de Dios y disfrutar en el presente de la promesa de la salvación sin poner nuestra confianza en la carne. Así es. ¿Verdad? Y esto es importante porque el título, César, te lleva a Cristo directamente. Confianza solamente en Cristo, ¿verdad? Bueno, y eso es algo que tenemos que aprender porque eso nos va a regocijar ¿en qué? En el Señor. En el Señor. Así es, nos manda a leer Filipenses capítulo 3, versículo del 1 al 3, perdón. ¿Sí? ¿Qué aspectos positivos y negativos menciona Pablo en este pasaje y cómo se relacionan entre sí? ¿Cómo describe a los creyentes? La pregunta de él. Fíjate que en mi respuesta Pablo menciona 3 aspectos positivos como, ¿verdad? Regocijarse en el Señor y la necesidad de repetir las mismas enseñanzas para seguridad de los creyentes. Y describe a los creyentes como aquellos que están en espíritu sirviéndole al Señor. O sea, que nosotros tenemos que aprender de que la obra no es nuestra, sino que es del Señor. Y que tú no estás aquí porque tú te la sabes toda, sino porque tú quieres ser capacitado por Dios. Es importante que no perdamos ese punto. Así es. Bueno, el comentario dice que lo más importante es que debemos tener confianza en Cristo, como dice el título. Así es. Y no en la carne, según Filipenses capítulo 3, versículo 3. Pero también el apóstol Pablo dice, guárdense, y lo dice 3 veces, porque había un problema ahí en Filipo, y era que habían personas que decían, como tú lo comentabas, que tenías que circuncidarte para poder ser salvo. En Israel, las personas malvadas o irreligiosas a veces eran llamadas perros. Por eso el apóstol Pablo lo menciona. Perdón. Los falsos maestros también podían ser acertadamente descritos como malos obreros. Referirse a ellos como los que mutilan el cuerpo, dice Filipenses 3:2, trataban de imponer la circuncisión a los creyentes de origen pagano. Como si la salvación fuera a través de la circuncisión. Eso era una señal entre ellos como pueblo, pero a partir de Cristo, dice que ya tú decías el bautismo, y también el apóstol Pablo dice que se circuncida en el corazón, más bien. Así es. Ya ese rito dejó de ser. Y hay que ver porque es verdad que esas son, digamos, obras, pero en respuesta al amor que tú le tienes a Dios, porque es a través de la obediencia. No es cuestión de que lo haces para que tú te salves. Es como tú mencionabas la vez pasada, de que las obras que hacemos no es para salvarnos, sino porque ya estamos salvos. ¿Verdad? Sí. Que es diferente. Siempre hay que guardarlas, pero depende del propósito con el cual lo estás haciendo. Es correcto. Y curiosamente, César, parece que una solución para los desafíos espirituales incluida, ¿verdad?, la propagación de falsas enseñanzas. Y es regocijarse en el Señor, dice Filipenses 3:1. Y todo aquello por lo que nos alegramos nos produce ¿qué cosa? Gozo. Y las 2 palabras que se encuentran detrás de esta idea están relacionadas. Dios quiere que estemos alegres. Pero imagínate, si Dios quiere que estemos alegres, ¿por qué nosotros podemos estar en contra de lo que Él quiere? ¿Verdad? Porque muchas personas ven la vida cristiana como algo aburrido, sin sentido, triste, hablando de los que no han conocido a Cristo. Y hay una pregunta, ¿por qué debo regocijarme en el Señor? Bueno, dice ahí que entre ellas podemos decir recibir la misericordia de Dios. Según Salmo 31:7, de eso debo regocijarme. Sí. Depositar nuestra confianza en Él, Salmo 5:11. Recibir las bendiciones de la salvación. Imagínate qué ganga, ¿no? Sí. Adoptar la ley de Dios como nuestra forma de vida, según Salmo 119:14. También incluida la observancia del sábado, Isaías 58:13. Creer en su palabra, según Salmo 119. Y educar hijos piadosos, Proverbios 23:24. O sea, estas son las ventajas que nos da el poder estar en el Señor y que deben de nosotros regocijarnos porque la vida es diferente. Correcto. Y con esos textos que están ahí, porque ahí están los textos, familia, estudiémoslo,
nos va a dar motivos. Esos son motivos para que nos regocijemos en el Señor. César, la vida puede ser muy difícil para nosotros, por muy bien que nos vaya en la vida, en las cosas en este momento, pero incluso si ahora no te van bien, ¿en qué cosas puedes y debes regocijarse? ¿Qué te impide hacerlo? Puedes encontrar regocijo en muchas cosas, incluso en medio de nuestras dificultades. El apóstol Pablo no te está diciendo algo que él no ha experimentado, ¿verdad? Él te dice, regocíjense en todo tiempo. Y cuando fueron azotados con Silas, a la medianoche, ¿qué estaba haciendo? Estaba regocijándose, cantándole al Señor. Exactamente esa imagen tenía en mente, fíjate, porque después de la paliada que le dieron, ¿quién se va a regocijar en el Señor? Y ellos estaban contentos porque sabían que no era en vano, o sea, eso le estaba diciendo que estaban por el camino correcto. Y no es que sean masoquistas. Sí, ¿no? Sino que ellos estaban reconociendo de que el gozo que produce Cristo en medio de las dificultades, en medio de los padecimientos, es un gozo real porque tú lo estás transmitiendo. Y fíjate que todos los presos también estaban cantando con ellos. Un gozo que va más allá de las circunstancias, Néstor. Porque a pesar de que la situación sea horrible o fea, sabe que Dios está por encima de todo esto y está en control de todo. Por eso es importante, César, que cuando tú veas una pared, no veas la pared. Hay que ver qué hay detrás de esa pared. ¿Me entiendes? Y eso es importante. Entonces, la vida pasada de Pablo, César, lunes 2 de febrero, y es habitual, ¿verdad?, que los cristianos conversos piensen en su experiencia espiritual, constatando la vida que llevaba antes de aceptar a Jesús con la que llevan desde ese momento. Y Pablo hace eso en Filipenses 3. A veces, ¿verdad?, hablamos de quienes no son cristianos como buenas personas, y muchos sin duda lo son, al menos según los criterios del mundo. Sin embargo, nadie lo es según los criterios de Dios, ni siquiera los mismos cristianos. Sí, es que ser justo por tu propia cuenta no significa nada, no se puede. Ahora, Pablo hace mención de su vida pasada como testimonio, ¿verdad? Para que nosotros podamos también entender que el testimonio que tenemos que presentar a los no conversos ayuda bastante. Es interesante porque en Filipenses capítulo 3, versos 4 al 6, el apóstol Pablo dice, bueno, yo soy circuncidado el 8º día, o sea, yo soy de nacimiento, sí, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, creo que. De Benjamín, no, sí. ¿Cómo se llama el otro? No, de la tribu de Benjamín, ¿eh? De Benjamín, ok. Sí. Celoso, dice él, Su perseguidor de la iglesia. observancia a la ley. Si era por la justicia de la ley, dice, yo era irreprensible. Pero todo esto que yo hacía sin Cristo no es nada, vale. Es basura. No vale. O sea, yo puedo hacer todo lo que haya lo que haya que hacer según la liturgia de la iglesia, hacerlo todo bien, pero si Cristo no está en mí, no tiene sentido y eso fue en vano. Sí. Ya. Por eso me recuerda a Mateo 7, 21 y 22, donde el Señor dice a aquellas personas que no las conocen, aunque ellos habían afirmado trabajar para el Señor. No los conozco, le dice. O sea, lo hicieron sin Dios. Sin Dios. Y es importante, además, porque otro ejemplo que se me viene a mí es el joven rico. Uh-huh. El joven rico se le presentó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, ¿qué le dijo? Ven, guardar los mandamientos. Ahora, él le dice a Jesús, yo los he guardado desde mi juventud. O sea, y Jesús reconoce que él estaba guardando los mandamientos, no le estaba mintiendo. Pero le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y el hombre se fue triste, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Él estaba enfocado en las obras. ¿verdad? Estaba guardando para salvar. Sí. Para salvarse. Para salvar. No tenía a Jesús en su corazón. Tenía a Jesús. Si ha tenido a Jesús y lo estuviera guardando también. Así es. Pero ahora lo estaba guardando como una forma de vida para manifestar la vida de Jesús. Así es. O sea, hace lo mismo, pero la intención es otra. Ahora, todo eso que hizo fue en vano. Guardar los mandamientos y todo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos encontramos con Jesús, aprendemos primeramente a amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Y eso es importante. ¿Qué establece Pablo, César? Bueno, Pablo establece un contraste implícito entre los creyentes de origen judío que difundían falsas doctrinas y los creyentes incircuncisos que confiaban plenamente en Cristo para la salvación y no ponían su confianza en las meras obras de la carne como la circuncisión, según Hebreos capítulo 6, versículo 1. Y bueno, como te digo, este era el problema que había ahí entre ellos. Pero Pablo le dice, bueno, si fuera por eso yo estoy más que salvo. Pero la salvación no es por obra, vamos a lo mismo. La salvación es por Cristo.
¿Debo hacer obras? Sí. ¿Debo guardar la ley? Sí, pero no para salvarte, Sino porque ya sos salvo. sino porque ya encontraste a Cristo y sos Así salvo. es. Ese es el verdadero sentido. Ese es el sentido. Ahora, y Pablo era un hombre, como dice ahí, circuncidado al 8º día, o sea, como la ley lo mandaba, Claro. ¿verdad? No era ni que ya adulto, joven, no. Al 8º día de nacimiento ya le habían circuncidado, ¿verdad? Y conocía todo al Sí. revés del derecho, como mismo los nicaragüenses. No le podían dar vuelta a Pablo. Ahora, Pablo no solo estaba circuncidado, había sido, bueno, lo que hemos dicho, ¿verdad? También él mencionaba de dónde era su linaje, de qué tribu él era, y todo eso, como tú dices, él decía, o sea, a mí me están diciendo eso ustedes a mí. Si es que Pablo dice, bueno, si es por descendencia, ya la gané, ¿verdad? Si es por educación, lo mejorcito. Si es porque hay que seguir al que no es, yo también era perseguidor. Ajá. Y si es por guardar la ley, También. nadie podía decirle nada. Pero todas esas cosas, volvemos al punto, y es lo importante de esto, nada sirve si no tenías a Jesús como tu ¿Te Salvador. imaginas que Pablo ha dicho, a ver, soy lado que yo de carruaje, ya me voy? Como Elías, Bueno, ¿verdad? dice Qué aquí en la maravilloso. parte última del comentario, curiosamente, aunque irreprensible en términos de esa justicia de origen humano, que es lo que pensaban los judíos, Ajá. Pablo se dio cuenta de que la ley era en realidad mucho más profunda y exigente de lo que él podía imaginar, y de que sin Cristo él estaba condenado aún Ante guardando ella, la ley. Ante ella. Sí, porque acuérdate que en Romanos 7 él dice, yo no sabía que esto era pecado, si la ley no me dijera, ¿verdad? Entonces vemos que él todavía en su ignorancia, digamos, o no en su ignorancia, sino César, en no tener esa relación íntima con Cristo, no se daba cuenta de que aunque él estaba haciendo, según él, lo correcto, estaba Sí, perdiéndose. bueno, y esto es una aclaración, porque muchas personas piensan que nosotros guardamos el sábado la ley para salvarnos. Nosotros la guardamos porque hemos encontrado en Jesús la salvación, Amén. ¿verdad? Así es. Lo guardamos, sí, porque ahora Jesús dice que nosotros debemos vivir una vida nueva, que va a haber frutos, pero no para salvarnos, lo hacemos porque ya somos salvos. Amén. Así es que estamos salvos por gracia y como dicen, salvos siempre salvos. César, lo importante, martes 3 de febrero, ¿cómo señalaba el estudio, como nos señalaba, ¿verdad? El estudio de ayer, las cosas que antes enorgullecían a Pablo eran en realidad obstáculos para la fe? O sea, de lo que él se sentía grande, se dio cuenta de que, oye, esto no me sirve a mí, Había que despojarse de todo ese conocimiento ¿verdad? y llenarse ahora de Cristo, que era la verdadera. Amén. Que es lo que nosotros necesitamos aprender. Ajá. Porque le impedían percibir su necesidad de Cristo. Y es que es verdad, cuando tú te llenas de tanta, César, digamos, de tanta teoría y lectura, o sea, y no lo practicas, no encuentras una relación, al final te das cuenta de que para tanto estudio, si solo estaba en que dejaras a Cristo habitar en tu corazón. Y Pablo utiliza el lenguaje de ¿qué, César? De comercio. Pablo tenía conocimiento hasta de contabilidad. El hombre hasta comienza a sacar cuentas, hace un balance y se da cuenta de que todo es pérdida, ¿verdad? Sí. En el libro que Pablo medía sus valores judíos de la época y no podía, ¿verdad? No por los valores bíblicos como él le enseñó Jesús. Entonces él ahora saca cuenta y ve que está perdido. Todo lo que él pensó que tenía como inventario, por así decirlo, en el almacén, no era más que basura. Así es. Y por eso digo, lo tengo por basura ahora todo eso, por ganar a Cristo. Y entonces, claro, no estamos diciendo que es que no hay que estudiar, no hay que malinterpretar también eso, Claro. sino que hay que entender de que nosotros ahora vamos a obrar porque somos salvos, no vamos a obrar para alcanzar la salvación. Así es. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y es Claro. lo que la lección nos enseña. Nosotros somos salvos por gracia, pero el Señor te pide que hagas algo a cambio de esa gracia para que tú puedas vivir una vida diferente. Sí, es automático. Hay un consejo ¿Sí? ahí que la hermana Juárez lo da Ajá. y dice, el que descendió del cielo puede hablar del cielo y presentar correctamente las cosas que constituyen la moneda del cielo, Así es. en las que ha estampado su imagen y su inscripción. Él conoce el peligro que se halla en aquellos a quienes vino a levantar de la degradación y exaltar a un lugar junto a sí en su trono. Señala el peligro que corren al prodigar su afecto a objetos inútiles y peligrosos. Trata de apartar la mente de lo terrenal hacia lo celestial, para que no desperdiciemos tiempo, talento y oportunidad en cosas que son totalmente vanidad.
Bueno, y Pablo, cuando iba a hacer Damasco, Néstor, en el capítulo 9 del libro de Hechos, ahí fue donde su vista espiritual fue corregida. Ahí fue por eso que dice que le cayeron como escamas, ¿verdad? De los ojos, pero en realidad el Señor le abrió los ojos realmente para que él pudiese darse cuenta de cuál era la realidad. Y fíjense, Dios, bueno, ustedes saben que Dios, pues, sabemos que Él es todo sabiduría. Y Dios tenía el poder para deshacerse de Pablo, si él hubiese querido, ¿verdad? Claro. Pero el Señor decidió utilizarlo, porque le dijo a Ananías, porque este me es instrumento, ¿verdad? Para llevar. Yo que era de buena manera, yo lo voy a reciclar. Sí, lo voy a llevar que sienta lo que es andar detrás de mí. Juan capítulo 9 habla de la historia de un ciego de nacimiento. Ajá. Y Jesús dijo que Él había venido al mundo para que los que ven no vean. Ajá, no vean. Y los que creen que ven, perdón, para los que no ven, vean. Y los que creen que no ven, que ven, perdón, sean cegados, dice Juan 9:39. ¿Y cómo es este asunto? Bueno, va a cegar. Este principio, César, nos dice que la verdadera claridad no se trata solo de la vista física, sino de la comprensión espiritual en nuestra vida. A veces podemos tener todo controlado, ¿verdad? Y creer que lo sabemos todo, pero en verdad estamos ciegos. Entonces el Señor dice, bueno, tú crees que sabes todo, pero tú estás ciego. Tú lo decías la vez pasada, cuando la persona cree que ya no tiene más que aprender, está, ¿cómo te digo? Está cerrada, si tú te la sabes toda, tú no necesitas aprender, no tienes esa necesidad. Ya no tienes necesidad, correcto. Entonces es lo mismo, si tú crees que ves, si tú crees que ya te conoces todo, ni que Jesús venga y te explique las cosas. Así. Y qué triste es la vida de una persona que cree que ya lo sabe todo. Sí. ¿Verdad? Porque nosotros, ustedes saben que en la universidad de la vida siempre vas a seguir aprendiendo. Sí. ¿Verdad? Pero ahora que tenemos a Cristo, Él nos va a enseñar lo que realmente necesitamos saber y aprender. ¿Qué podría ser más valioso que la vida eterna en el cielo, César, y en la tierra nueva? Sin embargo, los valores del mundo ciegan a muchos frente a esta realidad. Existe una competencia natural entre las cosas que aquí se consideran importantes y aquellos que en el cielo realmente valoran un carácter semejante a Cristo y las almas salvadas, ¿no? Bueno, fíjate que en este comentario me recuerda a lo que hablaba el libro sobre el consejo de la escuela sabática, porque a veces nosotros metemos a nuestros hijos en las mejores escuelas y porque queremos que sean buenos profesionales, ¿verdad? Sin embargo, en esa escuela, aunque sean profesionales, no van a conocer a Jesús. Así es. O sea, estamos apostando por lo terrenal. Por lo terrenal. Cuando deberíamos nosotros incluir a nuestros niños en escuelas donde se les enseñe la palabra del Señor. Así. Porque tal vez no sean tan buenas en asuntos de la enseñanza secular, pero estamos nosotros apostando, por así decirlo, a la salvación de los niños. ¿Qué es lo más importante? Porque eso va a moldear su carácter, que es lo que vamos a llevar al cielo. Sí, y quiero decirles que, bueno, nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día tenemos una institución educacional, ¿verdad? Donde también se está enseñando acerca de la redención. Ahora, muchas personas dicen, es que ahí lo que están enseñando es religión. Bueno, en realidad la clase se llama clase de Biblia, para los que no conocen, ¿verdad? Claro. Clase de Biblia, no es clase de religión. Lo que se enseña es Biblia, lo que está en la Biblia. Y a nadie se le exige o se le inculca de que tiene que ser adventista, sino de que conozcan, como tú decías, a ese Dios y el propósito que Él tiene para cada uno de los niños, jóvenes y adultos, ¿verdad? En el plan de la salvación. César, el mundo puede cegarnos a las verdades espirituales y a lo realmente importante. ¿Cuál es la clave para mantener nuestros ojos enfocados en lo que realmente importa? Yo creo que la clave es mantenernos en conexión con Cristo. ¿Sí? Si nos desconectamos, cegados totalmente. El apóstol Pablo siempre dijo, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en las casas de arriba, ¿de acuerdo? Es correcto. Piensen en aquello que es bueno, que aquello que es positivo, o sea,
siempre estar en la atmósfera, por así decirlo, celestial. Amén. Y por eso es importante la fe de Cristo, César, Amén. ¿verdad? No debemos pasar por alto el punto principal de Pablo. En el camino a Damasco experimentó un maravilloso intercambio, pues cambió su antigua vida pasada en la ley por la presencia de Cristo mismo para ganar a Cristo y ser hallado en Él, según Filipenses 3, 8 y 9. Ahora la pregunta es, él dice hallado en Él, pero ¿qué significa hallado en Él? César, ser hallado en Él es identificarse plenamente con Cristo, ¿verdad? Muriendo a nuestra propia voluntad, dándole muerte al yo y dejando que la voluntad de Cristo y la vida de Cristo sea la que opere en nuestras vidas. Y con razón Él decía, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, más que estoy en mí, ¿verdad? Entonces vemos que Pablo estaba teniendo no una transformación, digamos, grandiosa, sino que lo que tenía era una convivencia íntima con Cristo, y eso es lo que a él estaba ayudando. Es una experiencia de toda la vida, De ¿no? toda la vida. Es un milagro que Dios va a hacer así como sanaba a los demás, sino es ser hallado en Él, es permanecer en Él, vivir según los requerimientos de Él. Y por eso él decía, no es que yo ya lo he alcanzado, pero ahí sí, voy. Así pero es. ahí voy. Mira lo que dice el comentario del segundo párrafo. Estar en Cristo abarca todo lo que comprende el plan de salvación, desde el amanecer de nuestra inteligencia espiritual, que es la sabiduría, pasando por la justicia, por la fe, que es la justicia, y la preparación para el cielo, que es la santificación, hasta finalmente la glorificación en la segunda venida, que es la redención. La salvación es obra de Cristo de principio a fin, por Amén. nosotros y en nosotros. En consecuencia, al aceptar a Cristo tenemos todo, Lo que necesitamos. nada más. Sí, porque el cielo, recordemos que ya el cielo ha hecho provisión para todo aquel que desea y decide seguir a Cristo. Entonces, en otras palabras, nosotros cuando aceptamos a Cristo, automáticamente ya no estamos solos. Está el Espíritu Santo trabajando con nosotros, están los ángeles a nuestro servicio y está Cristo, ¿verdad? Dios el Padre dándonos lo que necesitamos para ser capacitados, siempre y cuando nos enfoquemos en la misión. Lee Filipenses 3:9. ¿Qué dos cosas contrasta Pablo y por qué es importante recordar siempre este contraste? Bueno, te leo Filipenses 3:9 porque es un texto interesante. Dice él, y ser hallado en Él, hablando de Jesús, ¿Sí? no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Ahora, entendemos que Pablo César contrasta la justicia que proviene de la ley con la justicia que es por fe en Cristo. Entonces, es importante recordar este contraste porque nos mantiene consciente de que la salvación es únicamente a través de Cristo. Amén. ¿Verdad? No necesitamos hacer otra cosa ni buscar a alguien más. Exactamente eso es lo que iba a decir ahorita, Sí. porque la Biblia nunca habla de nadie más, siempre habla de la salvación en Cristo, En por Cristo. medio de Cristo. En ninguno no hay otra salvación, no hay otro mediador, todo es redunda en Cristo. Si buscamos otra alternativa, estamos perdidos. Sí, porque dejar la ideal, dejar la que está, que es la válida, que es Cristo, y te separa. Incluso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. Ajá. Y dijo, nadie va al Padre. Si usted piensa en un día estar en el cielo, nadie va a ir, a menos que sea por Jesús. Amén. Así que espero que quedemos claros con este punto porque es importante. César, ¿cómo Pablo llegó a comprender la propia justicia? ¿No es verdadera justicia? Pues la ley no puede dar vida. Según Gálatas 3, 21 y 22, solo Cristo puede otorgarla por medio de la fe. ¿Verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a quién, y a Jesucristo, a quien has enviado. En otras palabras, nosotros para poder tener y gozar de la vida eterna solamente es por Cristo. Sí. Ahora, somos salvos por medio de la fe. La fe es la que te ayuda a aceptar la salvación en Jesús. Así es. La fe nos salva. Porque a veces las personas dicen, la fe te valga. Lo importante es que tenga fe en lo que sea, pero que tenga fe. Y no se trata de eso. Debe ser la fe en Cristo. Amén. Eso es importante.
Para finalizar, en este día, César, es importante que nosotros también entendamos que hay cosas que debemos hacer. Por ejemplo, solo su fe, dice, bueno, la única fe salvadora es la fe En Cristo. en Cristo. Amén. Pero ¿cómo podemos tener la fe en Cristo? ¿O cómo podemos tener la fe de Cristo? Nosotros siempre hemos dicho que la única forma es ir a la palabra de Dios. Eso lo dice Romano. Sí, porque tú te vas a la palabra de Dios y tú tienes que... Dice que la fe viene por el oír. Mira, ¿Verdad? ¿Y el oír qué cosa? La palabra de La Dios. palabra de Dios. O sea, tú no puedes experimentar la fe de Jesús apartado de la palabra de Dios. Nunca va a pasar eso en tu vida. Necesitas estar Sí, escudriñando. porque la fe es un don también. Es un don, es correcto. Entonces es importante que entendamos esto. Ahora, sigue diciendo, solo su fe ha obedecido y puede obedecer plenamente. Y hay una palabra, bueno, la palabra traducida como fe también significa fidelidad. Por lo tanto, si estamos en Cristo y Él vive, ¿qué tiene que pasar? Vivimos por su fe y a través de nuestra fe en Él. Es importante. Así que, con razón Jesús dijo, vosotros son los pámpanos y yo soy la vida. O sea, que tiene que estar, Claro. el centro es Jesús. Y nosotros tenemos que estar pegados a Él para poder, ¿verdad? Bien, y aquí no hay injerto. No hay injerto. No se puede. Solo una cosa, César. Así es. Conocer a Cristo. A Cristo. Amén. Filipenses capítulo 3, versículo del 10 hasta el 16. ¿Cuáles son algunos de los puntos principales que Pablo destaca en este pasaje? Bueno, Pablo expresa su deseo profundo de conocer a Cristo, experimentar su resurrección y participar de su sufrimiento. También considera dejar en claro que ya, bueno, dejar en claro, ¿verdad?, que no lo ha alcanzado, pero que sí lo hará, ¿verdad? Un día será perfeccionado. Así es. El mismo dijo, ¿verdad?, el que comenzó la obra en vosotros. Él la perfeccionará. Bueno, hay tres cosas ahí en el comentario, Néstor. No hay nada más importante que conocer a Cristo. Amén. Lo cual es la garantía de que Él nos conocerá y nos reconocerá ante el Padre, ¿verdad? Amén. Pero ¿cómo lo conocemos? Bueno, en primer lugar dice que a través de su palabra escrita, leyéndola y poniéndola en práctica. No podemos conocerlo cara a cara como lo hicieron los discípulos, pero curiosamente, a pesar de esa cercanía, ellos tampoco comprendían del todo sus palabras, lo que resalta cuánto necesitamos que el Espíritu Santo también nos dirija a nosotros. Amén. Cuanto más lo conocemos, más nos acercamos a Él, pues experimentamos la virtud de su resurrección, que nos eleva a una nueva vida. Amén. Y otra forma, César, de acercarnos a Jesús es participar de ¿qué? De sus padecimientos. Cada prueba que afrontamos, cada experiencia dolorosa que sobrellevamos nos ayuda a conocer y a apreciar más lo que Jesús sufrió por nosotros. Y también a entender con mayor claridad quién es Él y cuál es su voluntad. Y una tercera forma, César, para acercarnos a Cristo, ¿cuál sería? Es proseguir a la meta. Amén. Aquí dice el Señor, si retrocedes, no me agrada. Ajá. La palabra griega que se traduce aquí solo se usa en este Nuevo Testamento y designa la línea que ha llegado a una carrera y el premio que le otorga al vencedor. Pablo llama al premio del soberano llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amén. O sea, mi meta es siempre continuar. El apóstol Pablo dice, lo que ya no hice el año 2025, ahí quedó, no importa. Dios me concede la vida y ahora me extiendo hasta donde me permita llegar. Amén. Siempre puesto los ojos en Cristo, ¿verdad? Así como Cristo ascendió al cielo en virtud de su muerte y su resurrección, Dios nos invita a recibir la misma recompensa celestial, César. Amén. La vida eterna. Eso es lo que el Señor nos quiere dar. Lo bueno es que aquí hay premio para todos. Sí, aquí corremos todo y todos vamos a alcanzar el premio. Todo el que llegue gana. Sí. No importa que llegues de último lugar, pero lo importante es llegar. Así es. ¿Verdad? Qué maravilloso. Bueno, dice el comentario. Sí. Obviamente todavía no lo hemos alcanzado. Pero no seremos perfeccionados en el sentido más pleno hasta que el cuerpo de nuestra bajeza sea transformado para que sea semejante al cuerpo de gloria. Pero al conocerlo y recibir su presencia en nuestra vida, todos los días avanzamos hacia la meta, ¿verdad? Ser como Jesús en todas las formas posibles. Ahora, este fue también el centro de la vida de Pablo. Al igual que en una carrera,
no prestamos atención al lugar en el que vamos dejando atrás o a quién nos sigue. Nuestro único objetivo es lo que tenemos delante, el premio celestial que nos espera. La imagen aquí es vivida, sí, ¿verdad? Sí. Un corredor totalmente concentrado en la meta, que esfuerza cada músculo y se inclina hacia adelante para alcanzar la meta. ¿Cuál es nuestra meta? Tiene que ser esa Canaán celestial que está preparada, ¿verdad? Para todo aquel que está dispuesto a seguir a Cristo. Sí. Y los padecimientos y los sufrimientos y las pruebas, eso nos van a ayudar para seguir adelante. No debemos de quedarnos ahí. Me gusta porque el apóstol Pablo, César, fue demasiado cristocéntrico, ¿verdad? Es que, mira, todo es parte del proceso. Y hablando de esta carrera, y el apóstol Pablo dice en Corintios que el atleta se prepara con tiempo y esto requiere esfuerzo. Así, entrenamiento duro. Claro, sufrimiento porque tiene que esforzarse mucho. Y más en la carrera, tiene que echarla toda para poder ganar. Pero dice él, ¿cuánto más nosotros? Si quién viene al lado, quién viene detrás, quién va adelante, eso no importa. Eso no importa, no te estés fijando en el vecino. Hay que seguir, nuestra meta es llegar. Amén. Hasta allá. Qué importante, eso es lo que la lección de esta semana, familia, es muy importante. ¿Cuál es nuestra meta? Conocer a Cristo. Saber quién es Él, cómo es Él, qué quiere de nosotros. Y entonces, cuando nosotros entendemos eso, vamos a ser semejantes a Jesús. Sí, nuevamente recordarles que el camino es Jesús. Amén. Si vamos hacia la Canaán celestial, el único camino es Jesús. Por eso la lección dice solo en Cristo. Amén. Bueno, día viernes, César, encontramos 2 citas en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Página 358, y la otra está en Palabras de Vida y Gran Maestro. Compártenos la primera cita, César. Sí. Miren lo interesante acá. El que desea adquirir un carácter fuerte y armonioso, el que desea ser un cristiano equilibrado, debe dar todo y hacer todo por Cristo, porque el Redentor no aceptará un servicio a medias. Diariamente debe aprender el significado de la entrega propia. Debe estudiar la palabra de Dios, aprendiendo su significado y obedeciendo sus preceptos. Así puede alcanzar la norma de la excelencia cristiana día tras día. Dios trabaja con él, perfeccionándole el carácter que resistirá el tiempo de la prueba final. Y día tras día, el creyente está efectuando ante hombres y ángeles un experimento sublime, el cual demuestra lo que el Evangelio puede hacer en favor de los seres humanos caídos. Es lo que hemos dicho, ¿no? Día tras día, hasta que Jesús venga. Es que tiene que ser constante. Así es. ¿Verdad? Es algo que es... Y no solamente es día tras día, a cada momento. Sí, cada momento. Claro. Es importante. Mira lo que dice ahora, César, la cita que encontramos en Palabra de Vida del Gran Maestro, página 344, dice: aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo, he aquí su Dios, los últimos rayos de luz de misericordiosa, el último mensaje de clemencia que debe darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios tienen que manifestar su gloria en sus vidas y carácter se revelará lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Y dice ahora, la luz del sol de justicia debe brillar en buenas obras, en palabras de verdad y hechos de santidad. Tiene que haber un resultado de tu comunión con Cristo. Ahora, tú puedes decir, bueno, yo tengo una comunión muy íntima con el Señor. Está bien que lo digas, puedes compartirlo, pero la gente tiene que ver los frutos de esa relación. Y que eso es automático. Recuerda cuando Moisés subió al monte, ni él sabía que su rostro brillaba, pero los demás lo notaban. Entonces, el testimonio, ¿no? ¿Te acuerdas Mateo capítulo 24, que dice que este evangelio será predicado a todo el mundo por testimonio. Las naciones, y entonces será el fin. Nuestra vida debe reflejar, porque como decíamos la vez pasada, Néstor, la gente está cansada de tantos sermones que donde quiera existen, donde quiera te lo encuentres. La gente quiere ver resultados. Amén. Que tu vida demuestre que realmente lo que tú dices es cierto. Lo que tú vives también. Y es importante, familia, que podamos
prestarle mucha atención, ¿verdad?, a lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Cristo no quiere que vivamos de una manera desordenada ni arrebatada, sino que podamos vivir de una manera que podamos ser luz ante este mundo que está en oscuridad. Porque al final, pues, nosotros ya sabemos cuál es lo que nos espera si nos mantenemos cerca de Cristo, ¿verdad? Amén. Ya sabemos lo que nos espera y no es algo que podemos decir, ay, me da miedo, no. Es algo glorioso. Al final de todo, vale la pena seguir a Cristo, familia. Así que te animamos, te invitamos para que tú des ese paso de fe. Si todavía estás en el valle de la indecisión, es momento para que puedas decir, ya probé de todo. Ya probé con el psicólogo, ya me fui con las terapias. Hay cosas que uno hace buscando solución para mejorar tu vida. Y lo que está de frente, que es Cristo, no lo tomamos. Lo dejamos de último. Lo dejamos de último. Así que el Señor sea en cada uno de nosotros, ¿verdad? Obrando en nuestras Así vidas. es. Y le invitamos para que siga estudiando su Biblia, para que siga estudiando su cartilla. Y ahora Néstor nos lleva a una ciudadanía Celestial. Qué para dónde maravilloso. vamos, ¿verdad? Así Para es. el próximo sábado 14 de febrero. Así es, estudiemos con antelación, preparémonos y que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro director, ¿verdad? Amén. Que Él sea. Así que, familia, gracias por acompañarnos en esta lección número 6. Dios les bendiga. César, ¿puedes despedirnos en oración? Sí, oremos. Nuestro amado Dios, muchas gracias. Muchas gracias porque tu palabra deja más que claro que la salvación solamente en Jesús. Amén. Gracias, Padre, porque el cielo hizo todo lo que estaba a su alcance para que todo el mundo fuera salvo, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestros corazones, de manera que podamos dar testimonio a través de nuestro ejemplo, Señor, de que en Jesús hay vida y hay esperanza. Amén. Bendícenos a todos, las personas que nos escuchan y ven a través de este programa, Señor. La luz pueda llegar también a ellos y un día podamos estar en esa Canaán celestial. Padre, oramos por todas las personas que están extraviadas, también buscando tal vez alguna solución, que tu mano poderosa los alcance, Señor, y puedan ellos también ver que el único camino que existe está en Cristo Jesús. Amén. Y que puedan aceptarlo como su Salvador personal, que su vida pueda cambiar, Señor, y pueda haber sentido en su existir en esta tierra. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú has hecho todo para salvarnos y que ahora solo depende de nosotros. Pero aún, oh Dios, necesitamos fuerza para tomar esa decisión y por eso oramos para que tu Espíritu Santo nos ayude a hacerlo. Amén. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, familia, por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil. Fácil.